Gómez, artista visual. Hoy voy a hablar sobre el proyecto Forma Abierta Espacio Negativo. Que estoy realizando en este momento y que consta de 3 etapas. El proyecto consiste en investigar cuáles son los límites entre la forma y el espacio. Y para ello tomo como punto de partida la observación y algunos de los moldes que he utilizado para obtener objetos en el pasado. Y para mí los objetos son elementos claves que nos permiten identificar cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo nos relacionamos con el entorno, cómo definimos nuestra identidad y nuestra historia. Entonces me apropio de ellos y con ellos he trabajado temas más complejos que tienen que ver con los roles de género, la industrialización o sus consecuencias. Y en este caso retomo moldes que he utilizado en el pasado para producir esta serie de objetos. Y lo que me interesa es explorar justamente cuáles son los límites para entender cuál es la forma, que sería el objeto, cuál es el espacio que lo rodea, que podría ser el espacio negativo del objeto, y después cuál es el espacio circundante, que es como el espacio alrededor donde se encuentra tanto el objeto como el espacio que lo rodea, en este caso el molde, y después el espacio donde nos desplazamos. El proyecto consta de 3 etapas. La primera es el espacio como forma y su relación con la materia. La segunda, que tiene que ver con develar el espacio negativo, y la tercera, que tiene que ver con develar el espacio envolvente. Sin embargo, aunque yo las dividí para trabajarlas de manera independiente, cada una están estrechamente relacionadas. Y en este arranque del primer año observo que es necesario develar el espacio negativo, o sea, retomar los moldes, escogerlos, seleccionarlos, observarlos, desmembrarlos y observar cuál es esa forma que estos mismos moldes encierran en sí mismos, para posteriormente, a través de utilizar distintos materiales que tienen la propiedad de cambiar su estado físico de líquido a sólido, pueda yo develar estas formas o fragmentos de formas. Entonces, en esta primera etapa, lo que he hecho es, en una primera instancia, ese ejercicio de observar y valorar la forma que devela el espacio negativo, el propio molde como forma. Y en ese sentido realicé en el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí una instalación que estuvo exhibida durante 3 meses en la pieza del mes, y esta pieza se llamó Paisaje. Esta pieza consiste en utilizar moldes de una fábrica de cerámica local de San Luis Potosí que se llama La Martina, que me permitió seleccionar moldes de su colección, y con esos hice toda una instalación.
de volúmenes, y que en ese sentido, retomando la idea del paisaje como esta capacidad que cada uno tiene de percibir lo que observa y a partir de eso hacerse una imagen, y entonces la intención de la pieza es que cada visitante pueda hacer un recorrido por la pieza y tenga un acercamiento y que pueda identificar en ella una manera de conectar con un estado contemplativo. Como parte de esta primera etapa también he estado paralelamente en un proceso de investigación sobre los materiales. Estoy explorando distintos barros endémicos de Guanajuato. Yo vivo en San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo es un lugar alfarero. Entonces he estado en contacto con distintos artesanos locales que ellos mismos producen su barro, e incluso algunos de ellos van a minas naturales a sacar el barro. Entonces estoy clasificando estos barros, observando de dónde se obtuvieron y descubriendo sus características para ver cómo la materia y el estado físico de la materia también tiene una relación muy estrecha a la hora de utilizarse como medio para generar una forma, porque hay barros que tienen más contracción, otros menos. Entonces ha sido una exploración muy interesante de conocimiento del barro local, que me conecta además con la identidad, que me conecta también con los saberes ancestrales, porque tengo la posibilidad de hacer intercambio con artesanos locales, algunos de ellos que hacen piezas cerámicas, pero también otros que hacen otro tipo de cosas con barro, como ladrilleros o gente que hace macetas, y cada tipo de barro tiene unas características muy interesantes. Paralelamente estoy explorando utilizar, como dije, otros materiales como la cera, el cemento, la parafina, y todos estos voy viendo cómo reaccionan y cómo se comportan en contacto con los moldes. Por otro lado, este proyecto de investigación también me ha llevado a valerme de recursos provenientes de otras ciencias, como por ejemplo la física o la geometría, que me han permitido analizar la forma desde otro lugar, desde la representación de la forma. Entonces, paralelo a la exploración tridimensional, estoy realizando una serie de dibujos, tanto digitales como hechos a mano, que tiene que ver con la representación de la forma, otra vez con cuál es el espacio positivo o negativo, y con cómo se representa desde la geometría las distintas caras de una forma, de un volumen. Eso me ha permitido también llevarlo a la tridimensión. Justo estoy realizando una serie de piezas que en conjunto van a formar una instalación donde dibujo en distintos barros las caras o partes de las caras de ciertas formas o volúmenes negativos de moldes, también de volúmenes positivos, y después los voy acomodando de manera aleatoria. Esto ha sido un detonador de muchos otros procesos que me han llevado a realizar distintos dibujos, a utilizar también el barro como un elemento gráfico para trazar volúmenes, para ver cómo se comporta en una superficie plana, y luego también lo que me ha permitido es, cuando trazo en barro estas nuevas formas geométricas, pues todos los fragmentos, digamos, descartes de
de la placa de barro, que no representan la forma en específico que estoy trazando, pero que a su vez son otras formas geométricas, pues me permiten reutilizarlas y generar otros cuerpos a partir de estos descartes de material, tanto cuando dibujo una forma como cuando extiendo el barro y obtengo, por ejemplo, una placa regular y existen sobrantes, y entonces estoy como dibujando con estos sobrantes de barro también y generando nuevas composiciones a partir de estas formas que digamos que en un contexto cotidiano no identificaríamos como formas, sino que diríamos, bueno, pues son como desechos o sobrantes de material, pero que evidentemente pues también son formas y que también tienen una riqueza visual muy interesante. Y bueno, estoy muy contenta por todo el proceso que ha seguido este proyecto y que sigue creciendo y detonando nuevas vertientes de investigación en paralelo. Eso ha sido súper enriquecedor, una mirada refrescante hacia la propia disciplina. Creo que la cerámica es una ciencia que requiere de mucho conocimiento y mucha metodología para entender todos los procesos implícitos en el oficio de la cerámica, y poderlo hacer desde una mirada de exploración donde se trastocan los límites de la disciplina. Eso me ha permitido abordarla de una manera muy lúdica, me ha dado nuevas vetas de exploración. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con la revalorización del material en sí mismo y de cómo el acabado natural del material es sumamente rico, y incluso he realizado algunas quemas experimentales donde también la posibilidad de mostrar el material como es, pero tener de repente ahumados o reacciones a ciertos elementos cerámicos ha sido muy motivante, y es algo que se va a ver también en los resultados de todo este proceso. Bueno, pues es para mí un gustazo estar con Graciela Oleo. Es una artista, investigadora, ceramista que conozco ya desde hace varios años. Hemos coincidido tanto en Argentina como acá en México. Nos conocimos hace ya un rato, y desde que nos conocimos, creo que primero en línea, cuando no era el común denominador, Sí. hicimos clic y desde ahí nos hemos seguido la pista. Entonces siempre es un gustazo reencontrarnos y platicar. Gracias, Ana, para mí también. Y Siempre bueno, hubo ahí como algo que nos unía, ¿viste? Desde que nos conocimos personalmente, que estábamos vestidas muy parecidas, sí, fue una cosa increíble, y a partir de ahí es como que siempre seguimos conectadas. conectadas. Y bueno, pues en el contexto de este congreso me parece muy interesante abordarlo también desde el punto de vista desde el arte y la docencia y la investigación, y cómo esos tres ejes se pueden interrelacionar. Y entonces, en ese sentido, Graciela, yo sé que tú llevas más de 30 años en el mundo de la cerámica como productora, como artista, como investigadora y docente. Entonces, me gustaría que nos pudieras dar como una idea de cómo ha ido evolucionando este mundo de la cerámica. Desde que tú empezaste hasta ahora, pues ha cambiado, me imagino, y se han ido dando distintas cosas. Graciela vive en Argentina y pues nos va a hablar desde ese lugar, pero se permea, también se percibe eso a nivel internacional, yo creo. Sí, yo creo que sí. Sí, claro, uno habla desde un contexto, ¿no? Desde una situación, desde una postura situada.
que es lo que te contextúa tu trabajo, tu investigación, el tema de la docencia. Sí, siempre, dijiste 30 años, ya voy rozando casi los 40. Wow. En la docencia, en la investigación menos, y en el trabajo de mi obra también, o sea, muchísimo. Yo creo que ha ido cambiando muchísimo el tema de la cerámica. En nuestro país se fue como profesionalizando mucho esa idea de los discípulos, de los grandes maestros, de los talleres que siempre primó acá. Hace ya muchos años que desde que se institucionalizó la enseñanza de la cerámica, es como que empezó a cambiar. Cuando vos estás en una institución, no se crean esos microclimas que se crean en los talleres particulares. Entonces se abren otras miradas múltiples que se cruzan en el conocimiento y en la formación de las personas. Por eso a mí siempre me gustó la enseñanza institucional en ese sentido, porque es mucho más amplia, mucho más abierta. Siempre hice docencia institucional, siempre en instituciones públicas, además, que también creo mucho en la educación pública, que también abre las puertas a todo el mundo, no dependiendo de las posibilidades económicas que tenga, porque las universidades públicas en Argentina son gratuitas, salvo los posgrados que se paga, pero no es mucho tampoco. Entonces, a mí me gusta eso, me gusta esa posibilidad de abrir, o sea, tomo el tema de la docencia como un servicio, o sea, mi experiencia te la puedo transmitir en una universidad pública, gratuita, que no tenés que venir a mi taller, pagarme para que yo te diga. A mí eso es lo que no me cierra del todo, nunca me cerró, así que siempre me moví en ese lugar. Entonces, desde que se institucionalizó más la enseñanza de la cerámica, y sobre todo dentro de las artes, dentro de Bellas Artes o de las facultades de artes visuales, que ya hace muchos años Argentina fue pionera en eso, en América Latina, en los años entre 50 y 60 ya se empezó a enseñar la cerámica dentro de las Bellas Artes en ese momento. Ahora ya Bellas Artes es un término caduco, digamos. Claro. Se habla de arte contemporáneo, de artes visuales, de artes plásticas. Pero eso es interesante, por ejemplo, que tú de hecho hiciste la carrera con especialización en artes del fuego, ¿no? Me llama la atención porque, por ejemplo, en México, que uno pensaría que con toda esta herencia desde la cultura prehispánica de la cerámica, pues existiría una carrera formal enfocada a lo cerámico, y no es así. O sea, hay algunas carreras de artes visuales, más bien algunas instituciones con carrera en artes visuales que se lleva el taller de cerámica como una materia optativa, digamos, pero no existe esa especialización en el ramo, y me parece muy interesante que en Argentina, desde hace ya muchos años, eso es un hecho, ¿no? Y que aparte, pues se ha venido creciendo y enriqueciendo, tan es así que el tema de esta charla es justo ese posgrado que se abre recién, que tiene que ver con una mirada muy contemporánea e interdisciplinar de la cerámica, ¿no? Sí, es así. Yo estudié en la Facultad de Bellas Artes de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata, y ahí estudié artes plásticas con orientación en cerámica. Okay. La orientación dentro de una carrera de arte, es decir, que era una orientación artística. Después también en Bellas Artes se estudia diseño y ya es otra historia, ¿no? Claro. Ahora, yo enseño en la Universidad Nacional de las Artes, en el Departamento de Artes Visuales, que ya no está en La Plata, sino está en la ciudad de Buenos Aires, y ahí sí la orientación es en artes del fuego. Ok. Que es más amplio, que no abarca solo la cerámica, sino el vidrio, el esmalte sobre metal y el mosaico. Pero lo troncal es lo cerámico. Entonces, bueno, eso hace que haya muchos artistas ceramistas en Argentina. Esas formaciones, más las formaciones que se dan en los talleres, y bueno, los talleres también fueron cambiando mucho, los talleres particulares, porque justamente muchos
profesionales formados en las instituciones, después abren sus talleres y arman sus equipos de trabajo, ¿no? Sí. Así que sí, hay un cambio grande y una apertura que se está haciendo de a poco. Las aperturas disciplinares no son fáciles, llevan tiempo, pero se están haciendo, se están produciendo cambios importantes. Graciela, ¿cómo definirías tu relación en el campo de la cerámica? Porque tú abarcas, me parece, como un espectro bastante amplio, ¿no? Está, pues, tu producción como artista, eres alguien, me parece siempre muy importante que un docente esté en activo como en el campo artístico, si tú estás enseñando arte, aparte produces, me parece eso como lo mejor que te puede pasar como alumno, tener justo maestros que estén en activo. Tú eres artista, eres productora, pero también investigadora y docente. Entonces, ¿cómo vinculas o cuál es tu relación es como el mismo campo, pero desde distintos ejes? Y está todo articulado. Yo lo considero todo parte de lo mismo, o sea, no lo puedo separar demasiado, Ana. Yo empecé desde muy joven a producir obra y a enseñar. Ya ni bien me recibí, tenía 24 años y ya estaba trabajando como artista y ya era ayudante en la cátedra de cerámica acá en La Plata y ya ahí empecé a enseñar. Ahí empecé a entender el tema de la docencia como un servicio, como algo que uno brinda al otro, abre posibilidades participándolo de la experiencia de uno, ¿no? Claro. Entonces, el tema del hacer y del enseñar fue prácticamente paralelo y nunca los pude Dividir. separar, no. La investigación, yo siempre hice investigación, aunque no era investigadora formal académica, porque es una manera mía de ver la cerámica. Uh-huh. Es decir, había algo que a mí me interesaba, que era, después de toda la carrera que yo hice, me planteé, yo hoy me recibo, tengo este título y todo. Entiendo que no sé nada de la cerámica, solamente he recibido información. Claro. Yo necesito experimentar, necesito investigar para apropiarme de esos conocimientos verdaderamente. Si no, es como que los sentía como muy ajenos. Entonces, la investigación es parte de mi ser, de mi mirada de la cerámica. Entonces, me encerré en mi tallercito y empecé a probar y a investigar, pero digamos de manera espontánea. Claro. La investigación acreditada vino después, digamos, ya Sí. en el año 2006, 2007, en la facultad, cuando ingresé a un equipo de investigación con grabadores, y ahí yo ya venía investigando de antes lo gráfico, ese cruce entre lo gráfico y lo cerámico, porque además yo después de cerámica estudié grabado en la facultad también. Entonces, y estudié fotografía, entonces ese cruce siempre estuvo en mí. Claro. Lo que pasa es que era complejo en esa época, no había internet, no había bibliografía, los docentes eran siempre el no, eso no se puede hacer, entonces me costó arrancar hasta que, bueno, pude encontrar ese libro de Paul Scott que me iluminó el camino y a partir de eso ya salí disparada, pero no es fácil. Aparte, hay algo que me parece importante, que es algo de lo que pensamos cuando quisimos armar una cátedra de cerámica contemporánea, experimental, que es ese concepto de tratar de descolonizarse. En Latinoamérica hemos sido colonizados de todo punto de vista. Claro. Y el tema de la cerámica y el tema de la enseñanza del oficio, desde la tradición europea, occidental, ha sido muy fuerte en Latinoamérica. Y ha sido prácticamente en la enseñanza como el único camino posible para constituirte y para formarte como ceramista.
Y yo replanteo esa cuestión. A mí me parece que yo fui formada académicamente, yo tengo una formación académica, pero de golpe sentí que eso yo tenía que transitarlo por otros lugares, eso Claro. solo no servía. También enseñé de esa manera durante algunos años, porque enseñar desde lo experimental no es algo sencillo. No. Y bueno, hasta que en el año 2009 hice un clic y dije, bueno, yo de esta manera no quiero seguir enseñando, no me interesa lo que pasa en este tipo de enseñanza. Y ahí fue donde propuse un proyecto de cátedra, que bueno, que fue difícil lograrlo. Y bueno, ya sabemos que las instituciones tienen mucha burocracia, pero bueno, finalmente, siempre con un equipo de gente trabajando, logramos tener esta cátedra y empezamos a pensar desde este concepto de lo expandido, ¿no? De la cerámica expandida y de la cerámica totalmente experimental. Claro, y bueno, aquí también nuevamente lo que me llama la atención es esta idea de lo experimental y no por eso con falta de seriedad, ¿sabes? Como esta cuestión de que tiene la academia, ¿no? Que de alguna manera formaliza, eh, como que ayuda también a establecer paradigmas o a romper paradigmas, a renovarlos, a poner en tela de juicio ciertas dinámicas o procesos o lo que sea, y enriquece, ¿no? Y como que se expande tal cual, como dices, esta idea de cerámica desde un concepto, pues sí, más contemporáneo, más interdisciplinar y que está en constante expansión, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Pero bueno, eso implica todo una reflexión teórica y un replanteo de muchas cuestiones. Nosotros en principio empezamos a pensar desde la materialidad, porque nos parecía que la materialidad en la cerámica es algo fundamental, que no se ha trabajado de esa manera, escuchando y viendo lo que son los materiales cerámicos, Claro. la materia, sino que siempre las técnicas y las cuestiones constructivas y de superficie y de horneadas y todo, tapaban toda esa expresividad matérica que tiene la cerámica. Si te corres de esos lugares tan de oficio, tan técnico. Entonces, no enfocamos desde el oficio, sino enfocamos desde la materia. Claro. Al empezar a pensar la materia de otro modo, la empezamos a expandir en el sentido de que lo tradicional es pensar la cerámica como barro cocido, o sea, ya desde su etimología, o sea, es eso. Claro. Empezamos a pensar, pero puedes no serlo absolutamente eso, aportando otra mirada, no tampoco para decir que lo nuestro es lo que tapa lo demás, es lo que, o sea, simplemente es una mirada distinta, que Claro. yo creo que aporta siempre en el campo del arte, también contextualizándonos y situándonos en el terreno artístico, ¿no? Entonces empezamos a pensar en las producciones en arcilla cruda, que desde lo cerámico en sí no sería cerámica, para nosotros sí, para nosotros es como un material cerámico a priori, Claro. digamos. Sí. Porque si nos ponemos a pensar en la definición de material cerámico como un sólido inorgánico no metálico, transformado por la acción del calor en algún momento de su producción o de su origen, la arcilla, digamos, no, es que en el magma, en el centro de la Tierra, en el magma, que es esa masa de rocas fundidas, salen a la superficie, se enfrían, muchas de ellas se convierten en rocas feldespáticas, rocas ígneas se llaman, Ajá. Muchas de ellas, la mayoría son feldespáticas, y esas rocas feldespáticas son las que con el paso del tiempo y los agentes atmosféricos son las que se convierten en esta roca sedimentaria que es la arcilla. Claro. Entonces, en algún momento pasó por el fuego en su origen. Claro. Nosotros incorporamos ese material como cerámico, incorporamos otros materiales cerámicos, como el yeso, el cemento y el vidrio. Para nosotros no, para la ciencia son materiales cerámicos. Lo que pasa es que los incorporamos a la disciplina. Y ahí viene
la gran pregunta y lo que nos replanteamos también, el tema disciplinar. Claro. Porque ¿Hasta dónde? o sea, de una cosa va bajando el replanteo de la otra y a la otra. La disciplina cerrada, excluyente, territorial, con las fronteras cerradas, donde no estás adentro o estás afuera. Haces cerámica, si haces esto, si no, no. Yo eso lo viví toda la vida, lo sufrí toda la vida. Eso también nos llevó a revisar el campo disciplinar y a conectarnos con otros pensamientos disciplinares, como por ejemplo el de Rosalind Krauss, Claro. que ya habla en el año 80, 79, 80 sobre la escultura en el campo expandido y rompe absolutamente con los parámetros escultóricos de las materialidades y el espacio. Entonces hubo todo un replanteo disciplinar, entonces nos consideramos indisciplinadas, digamos, para no que nadie se enoje. Estamos fuera de indisciplinadas, claro. Eso nos lleva a pensar también la cuestión pedagógica. Claro. O sea, una cosa te lleva a la otra. A la otra y a la otra. Y la cuestión pedagógica tenía que ser absolutamente replanteada. Y así fue, y así es. Donde no tenemos métodos definidos, ni históricos, ni nada, que los docentes somos como guías, que vamos acompañando la experiencia que hacen los alumnos con esa materialidad expandida, como que juntos vamos viendo esa experimentación, lo que va pasando y rescatando las cosas. Tal así como lo planteas, pues suena eso, más parecido a un laboratorio, ¿no? De investigación, donde lo que quieres es justo conocer la materia, entonces hay que probarla, ¿qué pasa si le hago esto y sí hago esto otro? Y voy tomando nota de todo y entonces me voy reaprendiendo las posibilidades de otras posibilidades, ¿no? Porque, claro, la disciplina tiene un dominio sobre ciertas maneras y ciertas técnicas y ha llevado mucho tiempo y por eso tiene también su valor y su importancia, pero no es lo único que se puede lograr, ¿no? Y no podemos pensar que ese es el único camino cuando las posibilidades son inagotables, ¿no? Como cualquier materia. Ese es el punto clave. No es la única posibilidad para. Y en eso tienen mucho que ver los que han experimentado y hacen cerámica desde fuera del campo de la cerámica, porque no tienen metido todos esos prejuicios del oficio. Claro. Entonces, por eso lo que hablábamos al principio, todo ese mundo del arte donde se mezcló con la cerámica y la cerámica empezó a tener como un rol fundamental como materialidad, posibilita también estas cuestiones de pensamiento y de repensamiento de las cosas. Oye, y por ejemplo, cuéntanos un poco sobre el diplomado en gráfica cerámica. Es un proyecto que es resultado de años de trabajo tuyo y de tu equipo, pero ¿cómo surge esta iniciativa, ¿no? ¿Cómo se gesta esta necesidad justo o intención de que haya especialización, ¿no? Porque es un posgrado. Sí. Es la primera instancia de los posgrados. Los posgrados universitarios son especializaciones, maestrías y doctorados. La especialización es como la primera instancia. Esto surge, digamos, de las investigaciones que venimos haciendo hace muchos años, de ya la investigación acreditada. Entonces, en el año 2007, la Secretaría de Investigación y Posgrado del Departamento de Artes Visuales me invita a dar seminarios de posgrado. También producto de que todo este desarrollo no lo podemos dar en el grado, porque no hay espacio. No hay espacio curricular para trabajar en el grado todo esto. Claro. Entonces, naturalmente se ubicó solo en un espacio del posgrado. Entonces, en el año 2007, cuando me invitan, bueno, armamos los seminarios de posgrado en 2 niveles, 2 módulos, eran módulo 1 y módulo 2, sobre crudo, sobre cocido.
y fueron un éxito, es decir, fue muchísima gente, que yo ya venía dando antes en extensión. ¿Te acordás que cuando tú viniste a Argentina, estuviste con nosotros, no solamente dando una charla, sino en un seminario que en ese momento era de extensión universitaria? Porque Sí. yo estuve 5 años que no pude dar clases en el grado, porque cuando yo presenté el proyecto para la cátedra nueva, hubo cuestiones políticas, como siempre, y no la abrieron la cátedra. Entonces yo me retiré de la cátedra en que estaba, y dije, yo voy a esperar hasta que el proyecto se haga, porque no quería seguir trabajando de la manera que estaba trabajando en la cátedra, Claro. que ya está. Entonces me puse a dar seminarios de extensión. Y estuve 5 años dando seminarios de extensión de gráfica cerámica. Y también iba muchísima gente, porque eran muy baratos, y ahí empezó a fomentarse, digamos, la idea de que eso tenía que ir a un posgrado, que era para un posgrado. Entonces, bueno, a partir del 2007 empezamos a dar estos seminarios de posgrado que funcionaron muy bien, y ya hace 2 años el secretario de Investigación y Posgrado y el decano me dijo, bueno, pónganse a trabajar ya para armar una especialización de 1 año y tiene que pasar todas las instancias de evaluación y de aprobación de los consejos, todo lo que ya sabemos, Consejo Departamental, Consejo Superior de la Universidad, CONEAU, que es la Comisión de Educación Universitaria. Así que, por eso, este proyecto es recontra prepandémico. Claro. Lo presentamos en el consejo, en los consejos se aprobaron rápido en la universidad porque está bastante bien armada. Pero el tema era CONEAU, que demora siempre, que es una comisión nacional. Y bueno, y recién este año salió aprobada. En marzo, así que de ahí en más ya dijimos, bueno, empezamos ahora en el segundo cuatrimestre, porque esperar todo 1 año para empezar, nos parecía que no, nosotros ya queremos empezar y ya tenemos todo el equipo docente, ya armamos todo, ya está todo. Y entonces, que, bueno, si quisieran información sobre eso, entrando a ese sitio, es la página de visuales de la Universidad Nacional de las Artes. Ahí está toda la información de la carrera, incluso empieza otra carrera también ahora paralelamente a la nuestra, que es una especialización en prácticas textiles contemporáneas. Sí, lo vi. Muy linda, que dirige Karina Madoni, con un equipo excelente de docentes también, fantástica. Hicimos juntas las presentaciones y todo, así que eso también, todo está en la página, en este link que les estoy mandando, en la parte de carreras de posgrado. Ahí está toda la información sobre la carrera, está el plan de estudios y está la información sobre la preinscripción, que ahora está abierta hasta el 30 de julio. Hay que llenar un formulario de preinscripción y después hay admisión. Claro, vamos a tener una cohorte por ahora de 20 alumnos por año. Entonces necesitamos tener admisión, y la admisión la hacemos la coordinadora académica, que es Anabel González Alonso, la directora de la carrera, que soy yo, y una comisión académica que tiene que evaluar. Tenemos que evaluar y ver las admisiones, haremos una lista de espera, en fin. Hay mucho interés en la carrera. Para terminar, me gustaría, Graciela, que nos platicaras un poco qué proyecto, porque bueno, me imagino que todo esto movida del lanzamiento del posgrado y demás te ha demandado mucho tiempo, pero aún así, no sé cómo lo logras, tienes tiempo para llevar proyectos paralelos. Si nos puedes compartir en qué estás, por ahí vi en Face que recién te seleccionaron en una bienal, entonces platícanos un poquito de esta actividad incansable también como productora. Y bueno, yo siempre estoy con todas cosas paralelas. La vida es un conjunto, es un mosaico de cosas paralelas. Es lo que me gusta, es lo que yo soy. Yo soy esto, o sea, soy una persona muy inquieta y que está siempre buscando cosas nuevas. Así que bueno, en paralelo es la cátedra, en el grado, dirijo también un equipo de investigación. Ahora voy a dirigir la carrera y voy a dar clases también en la carrera.
y mi obra, o sea, estoy en todo eso junto, como siempre, como te dije al principio, todo eso va junto en mi persona. Sigo produciendo, por supuesto no tengo una producción permanente durante todo el año, porque la verdad es que el tema de la docencia del posgrado y la investigación y la cátedra me llevan mucho tiempo. La última serie que estoy trabajando se llama Las formas de la violencia. Las formas. Sí. Donde además podemos observar pues justo todo este conocimiento que ya tienes sobre la aplicación de la gráfica en soporte cerámico, ¿no? La fotografía, la serigrafía alternativa y así. Sí. Sí, necesito esa gráfica para poder transmitir algunas cuestiones que tienen que ver con lo social, con el contexto particular argentino. Así que sí, el tema de los grafitis también se mezcla en estas cuestiones. Trabajo, qué sé yo, la fragilidad, lo efímero, la transitoriedad, lo provisorio, todas esas cuestiones que son tan actuales y que los derrumbes, todo que se cae, que se pierde, que se arruina, o sea... Bueno, y en tiempo pandémico, más. O sea, más que nada, más que nunca somos provisorios y efímeros, entonces, y frágiles, absolutamente frágiles. Mi obra representa eso, o sea, no puedo hacer otra cosa. Súper interesante porque también es una mirada del arte como un detonador de procesos reflexivos, donde el concepto también pesa, ¿no? Tiene como su carga conceptual tu trabajo y es como lo que premia ahora también bueno, ya desde hace varios años en el arte contemporáneo. Y todo suma, ¿no? La factura es importante, la elección del material, el concepto y todo, y en tu obra pues es todo un conjunto súper bien armado, súper bien logrado. Mil gracias. De nada, no sé si Ana, quieres un placer. comentar alguna otra cosa con respecto al posgrado. Bueno, ya tienen la invitación de entrar. Claro, que vean bien, porque, a ver, el posgrado está aprobado como presencial. Vamos a iniciarlo de manera virtual por las cuestiones de público conocimiento de la pandemia, pero ni bien podamos regresar a las aulas, se va a convertir en semipresencial. O sea que tendrá una clase por mes presencial y 3 clases virtuales. Entonces, lo aclaro bien porque sí, no es